Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Al conocer una impresionante obra de María de Nazaret elaborada con plastilina, titulada Annunziato, y averiguar por su autor, lo hemos invitado para que comparta sus obras con el canal Arte con Todo. Y es que ¿quién de nosotros no ha jugado con plastilina alguna vez? La plastilina fomenta muchísimo la creatividad, la imaginación y mejora la motricidad fina. Este artista se llama Dominik Gudowski. Nació en Radom, Polonia. Gudowski pasó más de 18 meses dándole vida a esta pieza en plastilina. Él usó métodos tradicionales para construir cuidadosamente los detalles del rostro, el cabello, el vestido de la figura, hasta que pareciera estar a punto de cobrar vida. Esos largos mechones de su cabello caen por un lado de la espalda, mientras que otros vuelan hacia el fondo circular aplanado. Son muchos detalles. Los grandes ojos de María los moldeó finamente para incluir incluso hasta sus iris y las pupilas. Y el ceño, observen el ceño con esa mirada de incredulidad. Él se basó en ese retrato de María en el personaje de Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, que lo interpretó la actriz Olivia Hussey. El artista quería mantenerse parecido a Olivia mientras interpretaba la historia de la Biblia en una forma de arte tridimensional. Dominik usó la plastilina para lograr fidelidad en los detalles y refinar algunas superficies y que se reflejaran tal cual en la pieza final. Si ustedes solo tuvieran tiempo para ver esta parte del video, ya valdría la pena que se suscribieran al canal, porque son artistas espectaculares. Suscríbanse. Y les recomiendo también compartir mucho nuestros videos con sus familiares, amigos y con alumnos que conozcan en academias o facultades de arte. Dominik, desde muy pequeño, casi de los 5 años, reconoció que el arte era una de sus habilidades innatas. La prueba es que miren este pequeño tigre que él hizo en plastilina en su colegio. No es que él trabaje exclusivamente con plastilina, en realidad trabaja mucho con el yeso policromado con óleo, con resinas acrílicas, con arcillas y a veces hasta con el hormigón y el polvo del hormigón. Así como cualquiera de nosotros puede crear arte con infinidad de materiales, asimismo existen más de 5.000 minerales diferentes. ¿Cuántos puede identificar usted? Les recomiendo muchísimo ayudar a sostener ese canal comprando en Amazon.com el libro Minerales, cómo identificarlos. Dominik estudió educación artística en escuelas secundarias de Kielce y Radom. Terminó su maestría en escultura en la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Él se inspira mucho en los sentimientos profundos y en el lenguaje corporal para crear estas esculturas figurativas tan emotivas y tan expresivas. Y es que recordemos que el arte figurativo siempre se ha considerado como la primera manifestación artística del hombre, y que de pronto con el paso del tiempo se fue incorporando y adaptando a otros estilos artísticos. Eso no le afecta a su esencia y sus principios. Dominik opina, por ejemplo, que el arte figurativo es un tema aún no agotado, está lleno de inspiración y a él le encantaría que sus esculturas evoquen emociones y reflejos que deleiten con la composición, el movimiento y el detalle, que le lleguen al corazón de la gente que observa sus obras.
Detallen esa cantidad de rasgos que él emplea para mostrar los aspectos más hermosos y elegantes de cada escultura. A veces las manipula distorsionándolas o exagerándolas un poco, según sea la realidad que quiere expresar en relación con el contexto político, social y cultural, tal como lo logra en esa serie de esclavos. El tema de la esclavitud lo han tratado muchísimos artistas y por eso Dominic se pregunta, ¿habrá un tiempo para que llegue la libertad en esta vida? ¿Se acabará la esclavitud? Para Dominic, el arte contemporáneo suele impactar, abordar temas controvertidos o romper tabúes. Hay algunos artistas que se enfocan en un mensaje agudo, incluso brutal, como lo están viendo, y eligen temas de apoyo para que aparezcan en la mente de los destinatarios. Pero Dominic trabaja en contra de esas tendencias artísticas, aunque reconoce que la fama pues es muy importante, captar el interés del público y obtener un éxito comercial es importante. Sin embargo, a veces tiene la impresión de que eso sucede a expensas de sacrificar el sentido de la belleza y la estética, esos valores fundamentales que son comprensibles y cercanos a todas las personas a las que le dedicamos nuestro arte. Nuestro artista invitado también ha hecho obra pública de gran escala, como la decoración escultórica que hizo en la Catedral de Radom, un monumento a Juan Pablo II, hizo también una estatua de la Virgen y las esculturas de la Sala Filarmónica de Conciertos de la Ópera de Białystok son increíbles. Para él, el cuerpo humano es un valor en sí mismo. En sus esculturas él trae de vuelta la memoria de la belleza que alguna vez fue los determinantes más importantes del arte, la belleza y la estética. Sus esculturas, incluso dibujos, porque él es un pintor espectacular, realizados con técnicas tradicionales de escultura y dibujo, no son así clásicamente bellos. Están capturados en poses expresivas, están desprovistos de identidad, cargan un enorme saco de emociones, pero muestran la esencia de la humanidad, el alma a través de la fisicalidad, corporeidad, espasmo de músculos esculpidos, los gestos, la expresión, la discapacidad. Son todas geniales, eso sí, tengan la seguridad que son espectaculares, gracias, como él mismo dice, al constante aprendizaje, a su estudio, al trabajo y a la ambición y sobre todo a la ayuda de Dios. Gracias por verse este video hasta el final. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo fácilmente aquí presionando el logo del canal. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.